Ruso. Perfecto. Bien. Entonces, nos va a completar el ejercicio con los dos componentes y eventualmente tratar de hacer una especie de tema público o general, digamos, como para que más o menos estuviéramos todos discutiendo sobre el mismo. A ver, un segundo. Acá. Entonces, esta última pregunta, ya me falló el contexto, es no muy transparente, incluso está un poco compleja. No es sencillo responder, pero no los quiero espantar con ello. Quisiera que nos dedicáramos unos minutos para explicarlo detalladamente. Esta última pregunta apunta a la idea de cuál es la naturaleza de los intercambios que se llevan a cabo. Más allá de si pudieron aplicar la pregunta o pudieron responder la pregunta al caso que ustedes están analizando, la primera pregunta es si entienden la idea de naturaleza de los intercambios. ¿Sí? A ver, bueno, entonces ahí está. Vamos a detenernos en la idea de la naturaleza de los intercambios. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza de los intercambios? Intercambio entre los actores sería. Bien, primero, de vuelta. Estamos hablando de las interacciones entre los actores. Recuerden, vamos a de embudo, ¿no? Es decir, actores qué objetivos tienen, hasta que llegamos al punto de la naturaleza de intercambio. Ahí nos metemos solamente en la naturaleza de las gentes entre estos actores, sino sobre todo en tratar de determinar el tipo de intercambios y acuerdos que construyen. Vamos a tratar de explicar algo. ¿Sí? Entonces tenemos el nivel de la relación en general entre los actores. Esas relaciones pueden ser más conflictivas, menos conflictivas, de mayor nación o cooperación, etc. Esa es una... Perdón, me saco el saco, pero está haciendo calor acá. Alguien ha prendido, le agarró el calor. Las oficinas nos peleamos por ver quién maneja el termostato. Bueno, acá nos pasa lo mismo.
silencio electoral y bueno, no llega a un acuerdo, se rompe ese acuerdo, vuela por los aires la coalición. Bueno, a ver, hoy estamos viviendo así el proceso de descomposición de una coalición política, el Frente de Todos. Entonces, ahí realmente estamos en un tipo particular de intercambio, de acuerdo, ¿sí? Lo que tiene que ver entonces con la ruptura de una mesa de negociación, de una mesa, etc. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ese nivel. Entonces, la pregunta acerca de la naturaleza de los intercambios tiene que ver con si el tipo de acuerdo que alcanzan los actos de proceso de formulación de política pública son acuerdos orientados al interés colectivo u orientados al interés popular de los actores. ¿Qué sucede? ¿Queda más o menos en clara la idea? Cuando hablamos de intercambio, hablamos de acuerdos, desacuerdos resultados del diálogo entre los actores. ¿Sí? A eso nos referimos con intercambios. Cuando hablamos de la naturaleza, es decir, estamos tratando de determinar qué tipo de intercambios. ¿Y qué tipo de intercambios en términos de orientación al interés colectivo o orientación al interés? Interés público sería una cosa. Por ahí iría el tema de la naturaleza. Exactamente. No del concepto de bien común, bueno, seguramente ya lo discutieron con en un momento, pero... No, sí, parece algo puro, exactamente. O sea, no de interés público, sino si va para afuera el interés o si va para adentro. Bueno, exactamente. Y interés público no entendido como interés del Estado, sino como interés de la ciudadanía. Por eso hablamos de la idea de lo colectivo. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede? Vamos a la práctica. Esto, como dije, tiene que ver con esa pregunta que había hecho Jiménez, en qué medidas a veces los actores priorizan intereses particulares en distintos momentos o etapas, porque esto hay que entenderlo. Las organizaciones están dirigidas por personas. Las personas tienen sus egoísmos, sus egos, sus prioridades individuales, que a veces priman por sobre su orientación al interés. Esta cosa de la vocación por lo público, ¿viste? Que siempre se dice, bueno, no, los funcionarios tienen que tener vocación. ¿Qué quiere decir tener vocación por lo público? Básicamente, que te interese lo que le está pasando y trabajar para hacer algo en relación a eso que le está sucediendo a la ciudadanía. Esa es la idea de la vocación por lo público. El tema también que siempre se planteó que el político no debe, o el funcionario político, no el político. Bueno, tan espontáneo, tan natural, tan innato, que llevar a que los funcionarios estuviesen dispuestos a hacerlo gratis, por amor a la humanidad. Lo cual plantea un debate muy interesante, con otros matices, que cada tanto aparece bien cuando dicen, no, se deberían bajar los sueldos. Bueno, miren, ese tipo de cosas son más bien simbólicas que otra cosa. No repercuten significativamente en el volumen de gasto público. ¿Sí? Digo, mañana, el gobernador, todos sus ministros, todos los legisladores provinciales, todos los secretarios de segundo rango a nivel ministerial, podrían pasar a cobrar y eso no equivaldría al gasto que probablemente tengan sus reparticiones en hojas. ¿Me explico? No es ni remotamente un gasto significativo. Después entramos en la discusión respecto de si el monto, ¿sí? O la cuantía de la remuneración de los funcionarios, si es justo o no, si el trabajo que hacen, si trabajan, si no trabajan. Bueno, no entramos en eso. Pero el punto acá está en, independientemente si cobran o no cobran, si ganan o no ganan, es
cuando toman decisiones, y sobre todo cuando construyen acuerdos con... Porque esto puede ser interesante. Un funcionario puede tener toda la vocación y el interés por mejorar la calidad de los ciudadanos, y eso, pero en el proceso del juego político, contrastado contra otros actores que le cuestionen, le limiten, le condicionen, etc., puede que termine construyendo acuerdos contrarios al interés colectivo, porque no tiene la posibilidad de revertir los intereses que se le están imponiendo desde poder. ¿Quién tiene más poder para imponer qué? Bueno, a ver, la cuestión es, el Estado tiene poderes que no tiene ningún otro actor, ¿sí? El tema está no solamente si quieren, traigámosla a Cristina, ¿sí? Que te ponga en la banda y que eso no significa que tengas poder. Todo el mundo, creo que lo conversamos acá al asunto, creo que lo mencionamos acá. Decíamos, bueno, todo dice, mira la crítica que está haciendo a Alberto. No sé si fue eso el mensaje. El mensaje fue, miren, yo también estuve ahí, también tuve la banda del bastón, y a mí también me tocó no poder hacer determinadas cosas. La 125, por ejemplo. Ejemplo de manual de quisimos hacer algo y no pudimos porque no nos dejaron. Porque teníamos el bastón y la banda, pero no teníamos el poder de... Bueno, la crítica a Alberto es, cuando termina diciendo, ni te cuento cuando no haces lo que tenés que hacer. Esa es la crítica de Cristina Alberto. ¿Sí? Pero lo otro es más un contexto de vuelta, ¿viste? La comedia, digamos, a ver, esos mensajes crípticos interpreta desde su punto de vista, ¿no? Y lee lo que quiere leer. Pero, pensando en el dirigente, el decisor de política pública, con una vocación por lo público, con un interés por las necesidades sociales, con una sensibilidad social, con una empatía con lo que le está sucediendo a la gente, los problemas, la cosa, tal, ¿no? Puede tener todas esas vocaciones por lo público a título personal, pero involucrado en un proceso de formulación de política pública, puede ser parte de acuerdos orientados a los intereses particulares de algunos actores. Porque no pudo, porque no supo. ¿Sí? Entonces, bueno, y como diría Cristina, ni que hablar cuando no quieren. ¿Sí? No quieren alcanzar intereses. ¿Por qué? Porque están haciendo jugar sus propios intereses individuales. Y en los acuerdos y en las negociaciones, a ver, es la típica idea de acuerdos a espaldas del interés colectivo o a espaldas de la gente. Es decir, el funcionario que se supone que debería representar los intereses colectivos, por eso el Estado tiene poderes que ningún otro actor tiene. Porque se supone que el Estado está actuando en defensa del interés de toda la ciudadanía. Entonces, por eso tiene potestad y tiene poderes que otros actores. Bueno, en el juego político a veces se queda rengo, se queda a mitad de camino, no le alza, no lo puede hacer. Entonces, tienen acuerdos a espaldas del interés colectivo. Eso a veces es muy común en infinidad de políticas públicas. ¿Sí? Dicho esto en términos conceptuales, ¿se les ocurre a ustedes algún ejemplo, ya sea de los casos de ustedes, de acuerdos orientados al interés colectivo o no? A ver, ¿se les viene algo en mente? ¿O ustedes creen que los acuerdos construidos alrededor de sus políticas o de los casos que están analizando ustedes, ¿están orientados al interés colectivo o están orientados al interés público, al Profe, interés puede ser lo particular de que los actores? pasó en la pandemia, que decían que estaban la gente de Buenos Aires, creo que era, no me acuerdo los nombres ahora, como que estaban todos reunidos, se mostraron todos juntos, independientemente del partido político, para llevar a cabo las medidas sanitarias. Bueno, por ejemplo, vos te referís a esas reuniones que hacía el presidente con Rodríguez Larreta y Kicillof Que se y eso. mostraban en una mesa todos juntos, exacto. Bueno, esas son críticas. A ver, ¿qué era lo valioso o qué era lo novedoso de esa imagen que se proyectaba en esas reuniones o en esos anuncios? La idea de que, miren, estamos frente a un enemigo tan poderoso, tan peligroso,
que dejamos de lado nuestras diferencias partidarias y nos unimos todos para tratar. Después, si eso efectivamente sucedía o no, si era simplemente una puesta en escena y demás, bueno, el tiempo lo terminó diciendo. Pero ahí lo más interesante era el tipo de acuerdos que se construyeron, ¿sí? Incluso, fíjense, pongamos que el acuerdo construido entre todos los actores políticos fue la decisión de la cuarentena, ¿sí? Digamos que esa fue la política pública diseñada. Vamos a ir a una cuarentena estricta. Esa fue la política pública. Tenemos un problema, una necesidad, tenemos una pandemia, vamos a tomar una decisión de este tipo. Vamos a meter cuarentena estricta. Y lo estamos tomando representantes de todas las provincias y los principales partidos, y a pesar de que tenemos diferencias partidarias, estamos todos pensando en el interés colectivo. ¿Sí? Bien. Estamos deponiendo nuestras diferencias, nuestros intereses particulares partidarios en pro del interés colectivo. Ese era el mensaje. Lo que pasa es que también podemos entrar a discutir respecto de si la decisión de la cuarentena era una decisión favorable al interés colectivo. ¿Sí? Si terminó siendo una... Lo que pasa es que ahora, ¿viste? Lo vemos medio en perspectiva respecto de si sí, si no, si fue demasiado extensa o no. Ahora, en ese momento, claramente la decisión era una decisión tratando de hacer frente a algo absolutamente desconocido, ¿sí? Y una respuesta coordinada entre todos los actores. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el problema de ese acuerdo? Los horizontes temporales. No todos los actores que habían construido ese acuerdo tenían los mismos horizontes temporales, porque empezaron a emerger distintos conflictos. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que la cuarentena venía a agravar la recesión económica por la parálisis en la actividad, sobre todo en sectores informales. Entonces hubo que construir otra nueva política pública. Esa política pública, el IFE, por ejemplo, no tuvo el nivel de consenso que tuvo, ni tuvo la transversalidad política que tuvo la anterior. Entonces fue paulatinamente el intercambio, ¿sí? El acuerdo transpartidario en relación a la cuarentena se fue diluyendo. Profe, pero entonces, ¿en qué medida estarían ligados el horizonte temporal con el interés? ¿Me entienden la pregunta o no? A ver. O sea, usted dijo recién que los acuerdos se rompían, los acuerdos, hablando de este caso, ¿no? Se fueron diluyendo, paulatinamente. Se fueron, bueno, diluyendo por los horizontes temporales de cada actor. Exacto. Y ahí también va el particular de cada actor o su agenda, o la agenda de cada, me estoy mezclando todo, la agenda de cada actor, no sé si se entiende. Y de hecho, no estás mezclando todo. Al contrario, estás tratando de razonamiento que integre los distintos conceptos que estuvimos viendo, y es efectivamente así. Porque la construcción de los intereses u objetivos de un actor está asociado a su agenda, a la agenda de su electorado, a las urgencias con las cuales, a lo que nosotros podríamos llamar el umbral de tolerancia. ¿Sí? ¿Cuál fue el umbral de tolerancia? No fue el mismo umbral de tolerancia de los sectores que se estaban viendo protegidos frente a la pandemia que los que se consideraban desprotegidos frente a la pandemia. El gobierno tomó una decisión de naturaleza económica para proteger a unos, el IFE, empezó a acelerar el proceso de descontento de aquellos sectores económicos de clase media o alta que veían que el gobierno tomaba decisiones para sectores y no para ellos. En consecuencia, eso empezó a diluir el consenso social en relación a la cuarentena o a las medidas de restricción. Entonces los partidos políticos empezaron a ver que sus bases electorales ya no estaban tan conformes con la decisión de la cuarentena. Entonces dejó de aparecer Rodríguez Larreta en los anuncios. Ahí, al principio de la cuarentena, Alberto estaba... Bueno,
Exacto, al eran los top, niveles. era el de best, Bueno, mejor que Suiza. exactamente, eran los niveles de consenso que se generaban alrededor de la figura de Alberto Fernández. ¿Sí? Alberto Fernández tenía niveles de imagen pública positiva altísimos. ¿Sí? Y bueno, y eso después se fue diluyendo. Perdón, Mónica, no sé si ibas a decir algo. Iba a decir tantas cosas que ya no me acuerdo. No, 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 me quedé con la lista de actores que te Bien, había dicho antes. Eh, perfecto. pero que era una lectura rápida para que vos me digas con respecto al programa Salas Cuna que vos lo conocés, si el listado de actores, y después, si querés, revisamos un ejemplo que vos pediste recién, Ahí está, puntual dale. acerca de Perfecto. la naturaleza. Ahí Primero, está, vamos a tu lista. entonces, primero la lista de actores. Ay. Gobierno de la provincia de Córdoba, Bien. gobernador, legislatura de la provincia, porque es la que, bueno, institucionaliza y reglamenta la creación del marco legal, que es lo que le institucionaliza el programa. Para, Mi- cortito ahí, Mónica. sí, ¿Salas Cuna se creó por ley? Eso no lo sé yo, por eso. sí, Ah, 10.573. perfecto, listo, perfecto. Yo no lo sabía, Sí, por la eso sí. legislatura lo crea Entonces, por ley. definitivamente la legislatura es un actor. Perfecto. Sí. El Ministerio de Desarrollo Social, antes era la Secretaría de Equidad, cuando se creó, pero ahora es el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Coordinación, Dirección General de Coordinación del Programa Salas Cunas, que es otro actor, Bien. ¿sí? A través de su equipo técnico, como quieras, las ONG y los municipios y comunas, ¿sí? Se Perfecto. acabó. Ese es el listado de actores. Vamos al ejemplo que vos acabas de pedir, estaba tratando de pensar en cuanto a la naturaleza de los intercambios. Ah, qué problema. Porque yo te voy a decir a vos, lo que te voy a contestar es lo que querría todo el mundo escuchar. Coincidencia, te diría que el gobernador de la provincia de Córdoba responde a un interés de la ciudadanía, a un interés público. Sí. Después, si me voy a la legislatura, ahí, bueno. Bueno, pero para que- una cosa con esta cuestión del interés colectivo o el interés particular. Independientemente de los intereses que persigue cada actor en general en su accionar habitual, ¿sí? Nos interesa los acuerdos construidos en relación a Salas Cuna, Los construyó puntualmente ahí. y puntualmente estaba muy interesado. Su esposa era la que tenía cargo en ese momento del programa Salas Cunas. O sea que Bueno, estaba muy entonces, interesado y es más, había establecido una meta, me acuerdo, esto lo recuerdo, yo no estaba en el programa Salas Cunas, de construir, la meta era directamente que al fin del año 2018 tenía que haber no menos de 400 salas cunas en toda la provincia de Córdoba. Hoy hay bien, 425, ¿no? bueno. Pero en ese momento eran 4 por la pandemia, por la movilidad de los actores, por la movilidad del personal, de muchísimos otros Bueno, factores, ¿no? ahora, Yo, fíjate, ¿cuál es el acuerdo básico que hace posible la existencia de Salas Cuna? El acuerdo, mira, lo a estoy ver, analizando medio en sí, el aire, corregime vos si lo estoy llevando para un lado equivocado. no, a ver, El eje de actores, gobernador, legislatura, ministerio, dos ministerio, secretarías, dirección, dirección, bueno, es un eje bastante monolítico, porque ahí hay una subordinación jerárquica muy rígida. ¿Sí? Es y decir, hay un acuerdo de cooperación en realidad. bien. Profe, pero Pero no más, sería la legislatura, ahí no jugaría el papel fundamental en la creación de la política. No, ok. en la institucionalización sería, Bueno, es que en ahí, mira, reglamentar. esto tiene que ver, Jimena, con el proceso de la política pública. Más o menos estamos familiarizados en los procesos. Muy probablemente Salas Cuna haya sido un proyecto que envió el Poder Ejecutivo a la Sí, legislatura. sí, Todos sabemos que cuando los proyectos vienen del Poder Ejecutivo emanan básicamente de
el gobernador y yo eventualmente para partir de algo, pero además como le conocemos la genealogía, le hicimos La el arqueología, ADN, dijiste vos. ¿sabe? La arqueología, le hicimos, bueno, pero en este caso el ADN, porque sabemos, che, acá nadie- fue clave el ¿Qué, papá y la qué mamá. ley era, Moni? Perdón. La ley con la cual se crean las comunas, 10.533. Pero Bastante esta nueva. ley nace, es una ley que nace en el 2018, después se reglamenta en el Que estamos en la 2019. ley 10.810, así que 10.533, sí. 10.533 es. Bueno, Pero más allá de eso, estudiando toda esta cuestión, esta arqueología y esta genealogía, te imaginas que yo, que estuve viendo todo este proceso, eh, bueno, me horrorizo, ¿no? Por un lado, y por otro lado, bueno, fantástico porque siguen en pie y demás. Pero todos los actores de algún modo responden a un interés. En los únicos que tengo, a ver, donde me hace un poquito de ruido es en las ONG y en los bueno, municipios ahí voy, rurales. mirá, dame un segundo. Pensemos en las interacciones entre los actores. Las Sí, interacciones entre el gobernador, el ministro, el director o los directores, la directora, no sé, bueno. sí, director. Ahí es una interacción, insisto, con pocas variantes, poco fluida, porque ahí digamos, digamos, subordinación jerárquica. Punto. Ahora, cuando el tema va a la legislatura, Ah, es interesante ver, no lo conozco, habría interesante no. ver cómo se dio el debate, cómo votaron los diferentes bloques, porque eso nos hablaría respecto de qué tipo de acuerdo se construyó, porque si, situaciones hipotéticas, unanimidad lo votaron todos los bloques de la legislatura, ahí hay un acuerdo político fuertísimo, poco común en la legislatura, ¿sí? Sí. Ahora, no, fue un proyecto solo del Ejecutivo, toda la oposición se quejó y solo el Ejecutivo, pero como el Ejecutivo tiene los votos suficientes, chau, salió. Miren, ahí hay un acuerdo que no es acuerdo en realidad, es simplemente lo que vieron que a veces se señala, la idea de que la legislatura simplemente vota lo que le manda el Ejecutivo y punto. Digo, a eso también tendrías que hacerle ahí alguna lectura o algún análisis respecto de cómo se dio ese debate, o cómo se votó, simplemente, no hace falta que te pongas a leer Gana las el cosas, nada. oficialismo, obviamente, gana, digamos, el bloque oficialista, Bueno, porque está lo demás bien, es como pero a una... ver, la ley va a salir de todos modos, pero no es lo mismo que salga solo con los votos del oficialismo a que también tenga votos de algunos bloques de la Y oposición o de todos pienso los que bloques de la oposición. también debe haber tenido bloques de la oposición, porque sí. Eso lo A podés ver, buscar en el diario de sesiones, Moni. no, pero más allá de eso, yo hago una hipótesis con respecto a esto, que es una hipótesis nada más sin haber visto ningún tipo de debate. Eh, ¿Qué es lo que es la realidad y qué es lo que es lo ficticio en todo esto? Las salas cunas es una refuncionalización de algo que ya estaba instalado, nada más que se le pone un cartel de salas cunas. Perfecto. Que tenía un impacto social muy interesante y que, digamos, en el imaginario colectivo había una gran aceptación. De hecho, estaba desde el año 1985, ya digo, 1984 la ley, hoy estuve hurgando la ley, 1984. Entonces, ¿qué hace? Le pega un giro de 180 grados, se hace en ese momento la agenda mediática estuvo a full en ese momento porque realmente tienen toda una cuestión, se difunde, y de hecho nadie conoce los centros infantiles anteriores que estuvieron cuántos años y que eran esos, y todo el mundo conoce esas cunas. Bueno, Y yo que conozco lo anterior. mira, ¿qué es el punto? Insisto. Sí. Para determinar la naturaleza del intercambio. ¿Sí? No fue la votación de esa ley, ahí nos da un indicio de cómo se fue y cuán amplio fue el consenso. Vos recién mencionaste a las ONG. ¿Cuán sólida
es la relación del gobierno de la provincia, en este caso del Ministerio de Desarrollo Social y o de la dirección encargada de la política, cuán sólido, cuán fluido es el acuerdo que es entre el gobierno, a través de la dirección, y las distintas organizaciones no gubernamentales y los municipios para sostener estas salas cuna. ¿Por qué? ¿Qué estoy preguntando? Los acuerdos, a ver, no sé, estoy pensando, ¿no? Está Insisto, en el bien. aire. ¿Hay alguna sala cuna que se haya cerrado porque Sí. se pelearon el Sí. director de cosas con el intendente porque la plata no venía, no sé qué cosa, no era suficiente, no sé qué Sí, cosa? Bueno, ahí está. Entonces, eso es lo otro que hay que analizar. pero ese es Bueno, se como, cerraron muchas, pocas, cuántas, cómo, por qué, digamos, ese es el tipo de indagaciones que te ayuda a responder la pregunta sobre la naturaleza del cambio y si están orientadas al interés colectivo o al interés particular. eh, sí, Ese sería, sí, digamos. es complejo porque son muchas, y porque además la realidad me dice de que hurgar esa información, bueno, aunque sea No es pública, fácil. es muy complicado Claro. hacer. Esto fue un Sí. planteo que le hice, me acuerdo, al doctor Rabia con respecto a que, bueno, no se me daba la autorización de trabajar sobre el programa. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de cuestiones son reveladoras. eh, Cuando vos te pones a analizar, yo soy un actor de adentro, una técnica de adentro, pero cuando vos te pones a analizar, sin duda que revelás y descubrís cosas que no se pueden mostrar. Y si yo no las muestro, estoy falseando la información Y sí, porque y mi trabajo no es el real, no es real. Bueno, es muy difícil. Yo soy técnica, entonces ese es el está problema. clarísimo. A ver, en este escenario, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes comprendan el concepto teórico Sí. e Después te intenten vamos hacer a una mentir. aplicación de ese concepto a un caso. Sí, y después te voy a mentir. Exacto, digo, con todos los asteriscos o inconvenientes que se Ah, puedan dar en la viabilidad de ese estudio, de esa investigación y es demás, muy lo difícil. sabemos. Pero a priori lo que nos interesa es, analicemos el caso y ensayemos algún tipo de respuesta. ¿Sí? Que te Esa cuento sería que, la secuencia. que te ¿Sí? cuento que voy a terminar cambiando mi trabajo final a último momento. Voy a hablar creo que de recursos humanos y no de esto bueno, porque es Sí, 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 complicado, sí, sí, es sí, sí. complejo. Y no está bueno, les molesta mucho. Ah, pero esto no es ahora, ¿eh? Es gente excelente, divinos, son un encanto, pero más allá de eso es muy complejo. Cuando un actor dentro Ujú. técnico de pronto tiene que hacer un trabajo final o una tesis, es complicadísimo. Es complicadísimo. Bien. Miren, les paso ahí, Ah, les acabo de mandar por el chat bien. de la llamada el link a una noticia. Es una noticia que es uno de estos temas de agenda, ¿sí? Sirve para que hagamos un ejercicio de agenda, pero me interesa que en este ejercicio hagamos uno simplificado de identificar a los actores y tratemos de ver si hay algún acuerdo alrededor del asunto. Tratemos de identificar si hay algún intercambio alrededor de esto, ¿sí? Entonces, nos tomamos 5 minutos, 5 o 10 minutos para leer la nota, anótense cuáles son los actores, después lo pasamos en limpio entre todos, lo hacemos una puesta en común, y vamos a entrar en la conversación respecto de la naturaleza de los intercambios en relación a ese tema, ¿sí? Entonces, nos tomamos 5 minutos para leer la nota y hacer el ejercicio, y de paso ensayamos a ver si más o menos entendimos los conceptos. Yo me voy a servir un vasito de agua mientras, ¿sí?
el ejercicio entre todos. Empecemos entonces en primera instancia por los actores. A ver cuáles son los actores que identificamos ahí en la notita que se van mencionando. Eventualmente puede haber actores que están mencionados y otros actores que no están mencionados porque se intervienen en el tema. A ver. Sí. El gobierno, las productoras de gas, los consumidores. Pido ancho, gobierno nacional, o provincial, o municipal. Oh, me parece que nacional dijo. Bien, bueno, pues ya vamos a ver que hay algunos matices en relación al tema, de hecho con algunas noticias que se dieron esta semana, Sí, pero sí. habla del gobierno provincial. Exacto, El ámbito, exacto. el ámbito, eso. Bien. Después, Entonces, perdón, te corté, Mónica, decíamos, el nacional. lo que pasa es que yo, ¿sabes lo que hice? Hice el listado muy rápido y ahí nomás empecé a establecer la relación de intercambio de conflicto que hay entre las partes. Bien. Pero sin duda que me debo haber tragado actores, y ahí es donde me van a corregir. Sí, por supuesto, lo estamos haciendo entre todos. Bueno, el gobierno, las productoras de gas, los consumidores residenciales, después están en conflicto con las... bueno, ay, me faltó lo que representaría el gobierno, digamos, a la intervención, digamos, a lo internacional, digamos. Eso Bien. no lo puse. Bueno. Y es importante, me parece. Lo que pasa es que no sé cómo señalarlo. Ahí vamos a ver qué vuelta le encontramos. A ver, ¿alguien más tiene algunos otros actores que haya visto? Perdón, sí. Iba a ser, sin duda que me estoy tragando, por eso te digo que están con una relación de intercambio de tipo conflictiva con las industrias que, que justamente presentan una baja presión de gas en invierno y mientras se sigue exportando a Chile. Esa es la queja de ellos. Luego vamos a las posiciones y los intereses, pero primero tratemos de hacer el listado de los actores. ¿Qué actor me tragué? Perfecto. A ver, Jimena, Mara, José, Vale, Eduardo, no sé, Soledad. ¿Qué otros vieron actores? Los buques exportadores. Bien. ¿Cuál? Los exportadores. Los exportadores. Soledad sumó ahí a las pymes. Bien. Las pymes vendrían a ser el sector industrial, ¿no? Ahí el sector industrial hay que segmentarlo, la diferencia entre las pymes y las empresas grandes, ¿ok? Puede haber algunos matices ahí. ¿Qué otros ven o identifican ahí en la nota? Yo le sumaría el gobierno de Bolivia por una cuestión de que son los que después prometen una cantidad de gas. Que era esta cuestión internacional que señalaba Mónica. A ver, Bolivia como un estado es un actor, está Bolivia, está Chile, hay diferentes actores internacionales involucrados en el tema. Perfecto. ¿Qué más? A ver, hay uno que se les pasó, me parece, a ver. El secretario de Energía o ministro de Energía. Bueno. No. Perdón, profe, justo me pidieron la leche a mi hijo, entonces lo leía. Tranquila, no te preocupes. Pero no sé si, creo que es ministro de Energía. Secretario de Energía, que es Darío Martínez. Bueno, ahí, en lo que nosotros podríamos denominar actor gobierno nacional, hay matices también. Una cosa es el secretario de Energía, Darío Martínez, está el Energas. El secretario Martínez de Energía depende del ministro Guzmán, pero no necesariamente responde a él. Vieron que recién cuando hablamos del caso de las salas cunas decimos, che, acá es todo monolítico, gobernador, ministro, director, están todos alineados. A nivel nacional no. Entonces, incluso hasta podemos encontrar matices entre la posición o la estrategia que lleva adelante el secretario con la posición que tiene el ministro. Pueden darse esas. El sindicato, no sé si Moni lo dijo. No, exacto, también está. Y Roberto Carnicer, director de área de energía de la Universidad Austral. Bien. También lo menciona. Fíjense que ahí entran actores no gubernamentales. Hasta ahora, salvo las empresas, habíamos mencionado a todos actores gubernamentales.
¿sí? Empiezan a aparecer los actores no gubernamentales, gremios, las universidades, que, a ver, por ejemplo, en este tema, ¿qué rol desempeña la Universidad Austral en este tema? Meter púa. No. Tira ahí el palito como, che, esto no viene bien porque si necesitamos tanta cantidad de gas y estamos exportando tanto, importando tanto, y te tira las estadísticas para mover el En los avispero. roles que asumen las universidades. A nosotros nos encanta hacer eso, ¿viste? O sea, somos como el plateísta. Son como el lagarto, pero en versión ratón de biblioteca. Exacto. Pero también También creo, porque profe, que la decimos, gente... no, tenemos el libro, la estadística, no sé qué cosa, y estamos acá sentados y decimos esto y esto, ¿sí? Pero porque Señalamos me con parece, el dedo. profe, que la gente confía más en estos entes que son, digamos, fuera del ámbito político, por ejemplo, las universidades, que no es lo mismo, por ejemplo, que lo diga un político a que lo diga una universidad o un miembro de una universidad, que le da más Exacto. visibilidad. Lo que no quiere decir que el análisis no esté igualmente contaminado por intereses políticos o cosas por el estilo, ¿no? O que sea funcional a alguna de las posiciones en el debate. Igualmente también están los gobiernos de Córdoba y de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque eso yo les dije cuando le preguntaba a Mónica qué niveles de gobierno. Porque la semana pasada, no miento, ya no sé en qué semana estoy, creo que fue esta semana. El ministro Días atrás dice lo de Córdoba. Bueno, el ministro de Industria de la provincia, Eduardo Castelo, estuvo en Buenos Aires precisamente planteándole al secretario de Energía el problema del abastecimiento de gas para la industria cordobesa. ¿Sí? De hecho, pidió una audiencia, habló, qué sé yo, y la respuesta que lo menciona ahí en la nota, esto es un tema entre privados, le dijeron. Tipo, no me venga a decir a mí, porque en realidad esto es las empresas, Pampa Energía, las productoras de gas, con las pymes cordobesas. Lo cual nos habla mucho de la orientación al interés colectivo del funcionario al plantear ese tipo de respuesta. Bueno, mire, esto puede ser un tema entre privados, pero las consecuencias tienen que ver con la actividad económica, con la producción, con el empleo, con la tarifa, con... Entonces, por más que sea una cuestión interprética, una vocación por lo público, que me lleva a intervenir en ese asunto, ¿me entiendes? Entonces, hay un jueguito ahí entre tratar de identificar la orientación, el interés colectivo de algunos actores, ¿sí? A ver, y acá es ponerse hilar más fino. La Universidad Austral, cuando entra, interviene y plantea los datos, ¿qué lo está haciendo? ¿Lo está haciendo porque quiere una mejor política pública o porque quiere presionarlo al gobierno? Bueno, ahí, insisto, hay que estar probablemente mientras más familiarizado esté con el tema, más fácil te va a permitir identificar cuáles son los intereses que están detrás de los... entonces, a ver, repaso, ¿nos queda alguno más? ¿Nos queda algún otro actor dando vuelta? A ver, ¿alguno que nos haya escapado? Figúrame, profe, alguien que hace... Ay, lo leí recién y se me fue. Que tira un dato también, como un encuestador, algo así, me parece que leí. Ecolatina, pero es la que Bien, hace las encuestas. exactamente, Ecolatina. Ecolatina en realidad no es una encuestadora, sino que es una consultora en temas de economía. Perdón, sí. Una consultora, sí. Perdón, ¿y los gobiernos de las provincias donde se produce el gas juegan algún papel? Absolutamente, definitivamente. De hecho, tiene que ver con las dinámicas de relaciones entre las empresas productoras, las provincias. No se olviden que las provincias son las que, digamos, las dueñas de los recursos naturales son las provincias, ¿sí? La propiedad de los recursos naturales son las provincias. Entonces, es un factor muy importante al momento de determinar cómo gravitan y qué intervienen. Después, hay otras cosas, ¿no?
La pregunta en todo esto sería, ¿se acuerdan que dijimos? Bueno, entender qué es un intercambio y después determinar cuál es su naturaleza. Los intercambios son los acuerdos, las negociaciones que se construyen entre los actores. Y después vamos a tratar de determinar si ese acuerdo o negociación está orientado al interés colectivo o está orientado al interés público. No te preocupes, Jimena, no nos asuste la cámara, al contrario. Lo hace súper divertido. Ahí está. Encima se ve en la cámara, entonces... Que por eso se asoma para ver. No hay problema, no te preocupes. Entonces, la pregunta sería, ¿hay un acuerdo acá? ¿Hay un acuerdo en este tema? ¿Creen que hay un acuerdo en este tema? Hay acuerdos entre algunos actores, pero entre otros no. O sea, después se arman como un bloque de desacuerdo conflictivo, pero en realidad hay acuerdo aparentemente de la lectura tan veloz que hice, entre el gobierno, las productoras de gas, los consumidores residenciales, hay un acuerdo teóricamente. El acuerdo me parece también pasaría con la importación de Bolivia. Bueno. El gobierno de Bolivia, el gobierno de Chile. Bueno, entonces dice, a ver. O sea, perdón, la importación de Bolivia y la exportación a Chile. Es más, también, yo este año estuve en el sur, que hay un montón de gas. El tema de infraestructura es terrible, la falta de infraestructura, y decir que importamos gas es como, bueno, me parece totalmente bizarro. Hay una cuestión, no está explicado en el texto y no tienen por qué saberlo, porque es una cuestión geopolítica media compleja. Perdón, Mara. No, digo decir de vaca muerta, de que no, lo que está diciendo es que no llega el gas al AMBA y que por eso a lo mejor es lo que va a poder, digamos, a ver el problema en el invierno, que no hagan temperatura muy alta porque no llega el gas necesario para lo que es el lugar más grande del país, y entonces por eso se cortaría el gas a las industrias y no a los domicilios, pero creo que es más apuntado, me parece, al AMBA, que es porque maneja el país, vamos a decirlo entre comillas, que no realmente la crisis que hay. Bueno, a ver, le cierro ese paréntesis geopolítico que les mencionaba y que tiene que ver con lo que dijeron Mónica y José sobre el rol de Bolivia, Chile, etc. Argentina le compra gas a Bolivia y le vende gas a Chile. Hay un acuerdo ahí. La pregunta sería, bueno, oiga, ¿para qué le compramos a Bolivia? Simplemente no le vendamos a Chile y lo que nos ahorramos no lo compramos. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque Chile necesita acceder a gas argentino porque Bolivia no se lo vende. Porque el histórico conflicto entre Bolivia y Chile por la salida al mar hace que por política Bolivia no le venda gas a Chile. Es más, parte del acuerdo de la venta de gas boliviano a la Argentina es, yo le vendo, pero ni una sola gota de ese gas tiene que ir a Chile. Si le va a vender a Chile, véndale el suyo, no le venda el mío. Insisto, una cuestión política que viene de, bueno, pero a veces, en tren de hacerle arqueología a la política pública, vemos que ver con la situación actual de la Argentina y que influyen en el devenir de esta política pública. Eso por un lado. Lo otro, la gran cuestión es que no hay un acuerdo. El gran problema en este momento, lo que refleja la nota, y más allá de lo que dice la nota, lo que refleja la situación en este momento en relación a este tema, es que no hay un acuerdo político sobre cómo nos vamos a proveer de gas y cuánto nos va a costar. Esas son las dos preguntas clave. ¿Cómo nos vamos a proveer de gas y cuánto nos va a costar? Entonces, la solución, ¿y qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos discutiendo? Porque lo que tenemos en horizonte temporal, fíjense cómo vamos incorporando elementos del análisis del ejercicio de hoy, lo que tenemos como horizonte temporal es el invierno. Nuestro horizonte temporal es que esto tiene que estar resuelto antes del invierno.
Porque en invierno es cuando mayor demanda va a existir para usuarios residenciales. Entonces, hasta tanto, digamos, con ese horizonte temporal, que es el horizonte temporal del inicio del invierno, nosotros tenemos que ir avanzando en la construcción de un acuerdo en relación a cómo nos vamos a proveer y cuánto nos va a costar. Mientras más cerca estemos, lo que pasa es que el invierno, ¿viste? No es el 21 de junio, o sea, el invierno es la primera semana helada en el AMBA, como dice Mara. Sí, pero no sé, en Neuquén hace frío, no sé, en Tierra del Fuego. Bueno, pero no nos importa tanto eso. Hay una cuestión ambacéntrica de copar la agenda que hace que cuando haga frío, mucho frío en el AMBA, este tema se vuelva un tema de Pero en la ahora próxima hora se nos muere sería alguien. más fácil, no es fácil de parar. Y no sería más productivo a nivel político para quienes están involucrados que se invierte en infraestructura. De vuelta, horizonte temporal, costo de la iniciativa. Construir gasoductos y qué sé yo, lleva tiempo y demanda plata. Probablemente la plata no sería lo más complejo, pero sí probablemente el tiempo. Ahora, evidentemente, en términos de horizontes temporales, no podés mayo empezar a programar de vuelta una prioridad postergada que en junio va a ser, puede ser que no hagamos, Es que viene hace años esto, no es de ahora. O sea, a lo mejor este año está 2.5 más grave que el año pasado. Pero... Y pasa también lo mismo con el tema de la luz. Todo atado con alambre, digamos. Con la electricidad. En octubre pasó el frío, nos olvidamos del gas y cuando ahora viene, ahí empezamos de nuevo, porque lleva tiempo, pero si no lo haces nunca lo vas a terminar. Entonces, como dice la Jiménez, de a poquito tenés que ir haciéndolo, porque si no, no llegas nunca. Pero también me parece que va por la cuestión política de yo lo empiezo hoy, pero no sé quién lo va a terminar y quién se lleva el mérito por haberlo hecho. Bueno, fíjate cómo está dando vuelta el tema. No sé si leyeron unas declaraciones no me acuerdo si es el gobernador de Tucumán o no me acuerdo qué gobernador de la zona norte del país, de una provincia del norte del país, creo que fue el gobernador de Tucumán, que dijo: calefaccionarse para el sur es tan importante como refrigerarse para el norte. Esto tiene que ver con la fijación de tarifas del gas para las llamadas zonas frías. ¿Se acuerdan que hablaban de las zonas frías y demás? Por ejemplo, esta cosa de que Córdoba está en zona fría y por eso tiene un precio más barato del gas, ¿sí? Entonces, ¿qué están diciendo? A propósito de lo que dice Vale de la electricidad. Che, en diciembre, en enero, nosotros queremos un precio diferencial de la electricidad porque de la misma forma que en julio es importante calefaccionar al sur, en enero es importante refrigerar al norte. Un actor que está medio marginal en esta pelea está acercándose, ya puso acá, ya luego vamos a tener, no lo vamos a tener ahora porque en este momento la agenda está copada por el gas y el frío, pero en octubre, noviembre, la agenda va a empezar a estar copada por la electricidad y el calor. ¿Se entiende? Bueno, horizontes temporales de los actores. Tucumán no está urgido con este tema ahora, pero ya está plantando bandera para lo que se va a venir en diciembre y lo que van a intentar plantearle al resto del sitio. Entonces, mira, sí, tomo una reflexión de Mara, está todo con alambre. Sí, pero lo que pasa es que además, ponele que no lo ataran con alambre, ponele que hicieron una soldadura bien prolijita. El propio devenir de los acontecimientos hace que un acuerdo, por más bueno, óptimo, bien negociado y orientado al interés colectivo que tengamos hoy, la sucesión de los hechos, los cambios de las cosas, nos llevan a que ese acuerdo ya tenga que ser reemplazado por otro acuerdo en relación a otro tema. Nosotros podemos hacer un acuerdo fantástico en relación al gas, ¿sí?
pero vamos a necesitar otro nuevo en diciembre para electricidad. Y así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al devenir cotidiano de la política, de los acontecimientos y los cambios de agenda, se le suma además los despropósitos respecto de acuerdos parciales. Entonces, de vuelta, cuando estemos urgidos en junio con gente, a ver, imagínense el primer caso de se murieron de frío porque no sé qué cosa. Ahí tope la agenda, ¿no? Y durante mucho tiempo metiéndole asunto a eso, cuando en realidad es un problema que lo tendremos que haber resuelto con mayor previsión, con mayor Vos sabés que me coordinación. estaba pensando, Sí. qué interesante hubiera sido, qué lindo hubiera haber podido hacer este análisis de actores Bueno, con respecto a la ley de alquileres. ¿de qué hablar? A ¡Oh! ¡Qué ver, pero horror! ¡Qué horror! fíjate vos los cambios, Qué digamos, vergüenza. cómo cambiaron los consensos y los acuerdos en relación a la ley de alquileres, quiénes promovieron la ley de alquileres, luego cómo se identificaron distorsiones resultado de la aplicación de la ley de alquileres y cómo eso dijo, no, bueno, entonces ahora tenemos que hacer de nuevo, entonces los actores que antes estaban a favor No, ahora están en y contra. la cantidad de viviendas desocupadas que hay en venta y gente que no tiene dónde ir a vivir. Un horror. Un típico caso de un acuerdo que no estuvo orientado al interés colectivo. Así ¿Sí? es. Qué horror. Fue una típica puja entre algunos actores en particular, con algunos intereses, y la capacidad que tuvieron algunos actores para protegerse de las distorsiones que se generaron. No, un problema ahora gravísimo. Sí, gravísimo. Sí, definitivamente. Bueno, entonces, a ver, digo, como para cerrar el panorama, el mismo esquema de razonamiento de respondernos estas preguntas lo pueden aplicar ustedes a cualquier cosa, al gas, a la ley de alquileres, al Consejo de la Magistratura, a lo que se les ocurra, a los casos que me han mencionado cada uno de ustedes en el día de hoy. Entonces, ese tema, eso es lo que nosotros hemos intentado transmitir con esta materia, es brindarles una herramienta para que ustedes ordenen una metodología para hacer análisis de actores. ¿Sí? Lo que sigue a continuación es el trabajo final de esta materia, que básicamente, como les dije, es este ejercicio, ¿sí? Identificar la agenda y después responder a estas preguntas. ¿Sí? En grupo al final, ¿no? ¿Cómo, vale? En grupo al final. No, ya les habíamos anticipado que este iba a ser individual, somos poquitos. Ay, no, lo había dudado, profe, no nos anticipó. No. Lo hacemos individual. Igual ustedes se consultan, se acompañan, en ese sentido no, la idea, pero ¿qué digo? Intenten hacer el ejercicio, ¿sí? Intenten hacer el ejercicio. Vamos a fijar una fecha para no tener la complicación que veníamos teniendo. Ahí estuvimos hablando con el profe Miguel Vargas precisamente porque, ¿qué pasó? Miguel subió y no le habíamos avisado a Miguel que la fecha, porque básicamente el sistema lo obliga a Miguel a entrar y subir el material, ¿sí? Por eso ustedes se encontraron con el material virtual del profesor Miguel Vargas. Pero no se preocupen que lo que vamos a hacer es, como habíamos dicho, modificar las fechas de entrega para que eso quede con fechas de entrega al finalizar el cursado. Igual, digamos, lo que estamos haciendo ahora es salir del cuello de botella en el cual estuvimos en las semanas anteriores, pero digo, tampoco quedarnos 2 meses sin ningún trabajo, porque después se nos va a hacer otro cuello de botella cuando termine el cursado, y a lo que a nosotros nos interesa es que lo vayamos llevando sistemáticamente. Entonces, vamos a armar una especie de gran mapa de fechas para ver la intensidad en la cual evitar que se superpongan con las materias que nos quedan de acá hasta el fin del cursado. Se los voy a, capaz que le robo un minutito a la próxima materia, entro, hago una cosa, se los mando por mail, lo miran, lo discuten, lo charlan ustedes entre el grupo de WhatsApp,
y en la próxima clase o en la otra me conecto 5 minutos, chicos, ¿está todo bien? Sí, no, cámbiame esto, móveme esto. Pero digo, primero alcancen un acuerdo entre ustedes. Generamos un acuerdo de interés colectivo. Exactamente. Bien, Orientado al interés colectivo. Perfecto. Profe, perdón, con respecto al trabajo final, sería responder las mismas preguntas que respondimos hoy, cada uno de su tema, digamos, de un test, tema cualquiera que ustedes elijan. De un tema cualquiera que ustedes elijan. Pueden hacerlo con lo que hemos conversado hoy o con otro que elijan o con lo que sea. No hay limitaciones ahí. Profe, tenemos que presentarla, perdón, pero, por ejemplo, si es de una nota periodística, le presentamos la nota periodística y después le respondemos esas preguntas. ¿Qué sucede? Cuando ustedes tienen que describir el tema y elegís esta nota, la nota esta sobre el tema de gas. Claro, o sea, es un tema que ha ido generando varias notas. Entonces, básicamente lo que me van a decir, profe, acá el tema es la provisión de gas para el invierno. Ese es el tema. Generalmente son temas conocidos, obviamente me citan la fuente, mirá, leí esta nota y esta nota. ¿Sí? Yo después las reviso para profundizar. Pero los temas, es lo mismo que me diga, che, voy a analizar el tema de, no sé, consejo de magistratura. No se lo recomiendo porque es un berenjenal técnico, pero bueno, propónele que alguien lo quiera hacer, no hay problema. Es un tema en el cual hay 800.000 notas escritas sobre el tema y que se van a seguir escribiendo. Nada, no hay problema. O sea, me dicen, profe, tomé este tema y acá hay un par de notas, pero también hay cosas que leí, que escuché, que vi en la tele, que qué sé yo. No hay problema, digamos, tomen esa fuente, describan el tema y después hacen el análisis de los... Las consignas, perdón, cierro esto. Las consignas las van a tener cargadas en el campus. ¿Sí? Yo le voy a cargar la consigna, esta es la consigna. Gracias, eso quería, profe. Y si tiene máximo, mínimo Ajá. de páginas también. Todas esas cuestiones formales específicas. Arial, 11, 12, interlineal, 5, pero... Bueno, nos han pedido con estas especificaciones algunas materias. No, pero más o menos para poder guiarnos. Si me lo hacen a mano en un cuadernito de esto, no tengo problema. Si está bien hecho, sacamos fotos, lo escribimos a mano, sacamos fotos y lo subimos. Mirá, en una de las materias, en otra de las carreras, cuando hacemos análisis de actores, hacemos un mapa de actores, que son unos grafiquitos. Y he tenido desde gente que me manda un link en una aplicación web con unas bolitas interactivas que hace así, qué sé yo, y parece que cambian de color cuando se están moviendo. No sería yo. Y otro que lo han hecho a mano, lo dibujaron, entonces está todo el trabajo escrito en computadora y en Word, dejaron ese cuadradito en blanco, lo imprimieron, lo dibujaron a mano, de color, y me dijeron, profe, no me salen los círculos en el Word. ¿Esa sesión? ¿Cómo? Perdón, te escuché. Las que están por París. No, yo lo hago el trabajo hasta donde llegue y lo hago. El 7 de mayo, fecha. ¿Cuándo tenés fecha? ¿El 7? 7 de mayo, sí. Hasta donde llegue lo hago, profe, por eso le iba a preguntar hasta cuándo es. A ver, capaz que aproveché el envío, viste que empecé a responder, si querés, las preguntas estas, básicamente, pero si querés ganando tiempo, pero yo el lunes les subo las consignas y ahí las tienen para... Lo que quería saber, profe, el tema, ¿tiene que ser un tema actual o puede ser algún tema que haya pasado? O sea, no importa. El que ustedes quieran. Yo acá les traigo temas de actualidad porque son más o menos los que estamos viendo todos, los temas que conocemos todos, por eso. Pero puede ser un tema de otro tiempo, no hay problema. Más o menos la fecha de presentación. ¿Esa es la fecha plazo? Fecha de presentación. Bueno, voy a chequear a ver cómo están de plazos de las otras materias para no generarles un... Y hoy vence metodología, el 15 de mayo creo que es... Sí, entre el 10 y el 15 de mayo es... infraestructura. Bien, bueno. ¿Qué a más? ver, bueno, eso que decimos con... Bueno, obviamente con Jiménez y en realidad en general con todo, ¿no? ¿Sabés qué, César? Sí. Muchos trabajamos, muchos lo podemos hacer los fines de semana. Si vos pudieras tomarte unos minutos, es mucho para vos hoy, poner las consignas hoy ahí en colgarnos. Dame un segundo. Bueno, mira, una cosa, ahora termino la... Mira, voy a hacer una cosa. Mira, vamos a hacer una
cosa, yo les voy a dejar las consignas sin fecha. Nada más que eso. Sin fecha. ¿Sí? Digo, Bueno, bueno. empiecen a responderlo y después cuando tengamos la cosa, le digo la fecha es tal, la de entrega. Porque si Pero las no, consignas se las a dejo muchos, después. a ¿Quieres? uno porque tiene niños y al otro nos toca trabajar tras noche. No sabes lo lindo que es no dormir de noche respondiendo todo lo que es la especialización. Y a la mañana trabajar así. Bien. Está bueno. Bueno, chicas, chicos, ha sido un gusto reencontrarnos. Gracias. Gracias, César, por todo. un placer. Gracias, César. Igualmente. Que estén muy bien y bueno, Gracias por cuando todo. quieran pasan por acá por el IDE y nos tomamos un cafecito. Gracias por Gracias, todo, Augusto. César. Muchas gracias, Gracias por César. todo. Buen Buen fin fin de de semana. Chao, Chao, hasta chicos. luego. Gracias. Chau. Chao. Chao.